Hola queridos oyentes. Estáis de nuevo en el canal. Mi marido estaba en la ducha. Llegó un mensaje de la mujer de su hermano. Estoy embarazada. ¿Qué piensas hacer? Me quedé paralizada 5 segundos. Y luego le respondí por él. Ven a casa. Mi mujer no está. El teléfono de mi marido, Rodrigo, dejado sobre la mesa del comedor, vibró de repente. Señales cortas pero insistentes, como si alguien esperara una respuesta con impaciencia. En ese momento, yo estaba doblando varios conjuntos de ropa recién seca. No había terminado de alisar las arrugas de una camisa cuando la luz de la pantalla me golpeó los ojos. El nombre del remitente era perfectamente visible. Valentina, la mujer del hermano de mi marido. No tenía la costumbre de revisar el teléfono de mi marido. En 6 años de vida en común siempre había creído que si alguien quiere ocultar algo, por mucho que busques, no encontrarás nada. Pero por alguna razón, en ese momento, mi corazón empezó a latir de forma inusualmente acelerada, como si un mal presentimiento se hubiera colado en mi cabeza, y toqué levemente la pantalla. En ella apareció una única línea corta que heló todo mi cuerpo. Estoy embarazada. ¿Qué piensas hacer? Me quedé inmóvil no 1 o 2 segundos, sino durante largos instantes en los que alcancé a escuchar los latidos de mi propio corazón. Me zumbaban los oídos, tenía la garganta seca y la mano que sostenía el teléfono temblaba ligeramente. En el baño seguía corriendo el agua con la misma cadencia. Rodrigo silbaba algo suavemente. Su despreocupación habitual, después de un día de trabajo, ese sonido, tan familiar normalmente, ahora me raspaba los oídos como cristal roto. Ahí afuera todo se había derrumbado, y él todavía no sabía nada. Tragué saliva y deslicé el dedo por la pantalla para revisar los mensajes anteriores. No había solo esa línea, sino una larga cadena de diálogos que yo nunca había visto. Te echo tanto de menos. Anoche estuve pensando toda la noche en que ojalá no me hubiera casado con otro. Cada palabra, cada letra, como pequeñas agujas clavándose en mis ojos. Ya no hacía falta adivinar. Ya no había necesidad de consolarme con justificaciones sin sentido. Todo era de una claridad brutal. Pensé que lloraría, que irrumpiría en el baño, que abriría la puerta de golpe y exigiría explicaciones. Pero no lloré ni armé ninguna escena. No sé por qué, pero en ese momento estaba aterradoramente tranquila. Era la calma de alguien que ha tocado fondo y ha comprendido que ya no tiene nada que perder. Me quedé mirando el mensaje. Estoy embarazada, una vez más, y luego escribí despacio. Ven a casa, mi mujer no está. Tecleé muy lentamente, letra por letra, sin un solo error, sin una sola palabra de más. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar durante unos segundos. Y luego lo presioné. El mensaje salió al instante. Mi corazón latía más deprisa, pero mi mente estaba sorprendentemente clara. No quería escuchar explicaciones. No quería hacer conjeturas, solo quería ver la verdad con mis propios ojos, cogerlos con las manos en la masa, verlo todo. Dejé el teléfono en su sitio, exactamente como estaba, como si nadie lo hubiera tocado. Todo tenía que parecer igual que antes de que yo lo supiera, sin dejar ningún rastro. El agua del baño seguía sin parar. Rodrigo probablemente seguía disfrutando de su tiempo personal. No sospechaba que en unos minutos todo cambiaría para siempre. Me levanté, fui al dormitorio, abrí el armario y cogí una chaqueta ligera. Las manos me temblaban aún ligeramente, pero cada movimiento era sorprendentemente decidido. Tomé el bolso y al pasar junto a la puerta del baño, Rodrigo preguntó, ¿vas a algún sitio? Su voz era normal, incluso un poco relajada. Respondí intentando que la mía sonara lo más natural posible. Salgo un momento. Tengo que comprar algo. Vuelvo pronto. Está bien. Ten cuidado, dijo él. Una frase de siempre. La decía cada día. Antes habría sentido calor al escucharla, pero ahora solo sentí frío. Abrí la puerta, salí y la cerré suavemente. El ascensor descendía piso a piso. Me quedé en él mirando mi reflejo en la puerta de cristal. La cara era la misma, nada había cambiado, pero los ojos eran distintos. Ya no eran los ojos de una esposa que confía en su marido, sino los ojos de alguien dispuesto a ser testigo de la verdad. Bajé al portal, salí a la calle.
pero no fui a ningún sitio. Me escondí en un rincón discreto desde el que se veía bien la entrada del edificio. Soplaba una leve brisa nocturna, pero no sentía frío. Solo sentía como algo dentro de mí se contraía, no un dolor agudo, sino una sensación pesada y sorda, como cuando se avecina una tormenta. No sabía qué vería, pero sabía con certeza una cosa: esta noche todo terminaría, o ellos o yo. De pie en ese rincón discreto de abajo, mirando las ventanas iluminadas del edificio, de repente sentí que me mareaba. Hay cosas que, hasta que no ocurren ante tus propios ojos, no comprendes que todas las señales ya estaban ahí. Simplemente tú misma te vendabas los ojos. Y fue precisamente en ese momento, esperando la llegada de Valentina, cuando mentalmente volví a los primeros días de nuestro matrimonio, a aquel tiempo en que pensaba que había elegido a la persona correcta, a la familia correcta, al lugar correcto donde vivir tranquilamente el resto de mi vida. Llevaba casada con Rodrigo exactamente 6 años. 6 años no es mucho, pero es suficiente para que una mujer confíe plenamente en su matrimonio. Cuando me casé con él, todos decían que había tenido suerte. Rodrigo no era de esos hombres que enamoran a las mujeres con palabras dulces, pero tenía una aura tranquila, madura y honrada que infundía confianza fácilmente. Tenía un trabajo estable en una empresa de construcción en Barcelona. No bebía, no jugaba, no tenía aventuras conocidas con otras mujeres y vivía según sus principios. A ojos de los familiares de ambos lados, Rodrigo era prácticamente el modelo de hombre con el que muchas mujeres querrían casarse. Y yo pensaba simplemente: una mujer no es feliz con alguien demasiado rico o demasiado elocuente, sino con alguien que sabe vivir con dignidad. En los primeros años tras la boda, nuestra vida parecía desde fuera muy tranquila. La casa, aunque no era lujosa, no faltaba de nada. 3 comidas al día, por la mañana al trabajo, por la tarde en casa, todos juntos. Rodrigo era parco en palabras, pero en público nunca me ponía en aprietos. En las celebraciones familiares, cuando se reunían los parientes, todos me felicitaban. Decían qué afortunada era yo de haberme casado con un hombre tan equilibrado. Una tía incluso dijo, entre bromas y veras: «Elena, eres lista, has elegido bien. Nuestro Rodrigo siempre fue serio desde pequeño, no como otros hombres». Cada vez que lo escuchaba, solo sonreía. Entonces creía sinceramente que mi vida seguiría fluyendo en paz. El suegro de Rodrigo, además de él, tenía otro hijo, Marcos. Marcos era algunos años menor que Rodrigo y tenía un carácter inestable. En condiciones normales hablaba con normalidad, pero a veces podía encolerizarse sin motivo, romper cosas o quedarse horas sentado sin decir una sola palabra. Mi suegra siempre decía que Marcos tenía una vida difícil. Desde pequeño había sido débil de salud y con la edad se había sumado la presión en el trabajo, por eso no andaba bien de la cabeza. Toda la familia cedía ante Marcos, compadeciéndose de él y temiéndole a la vez. Cada vez que a Marcos le daba un ataque de ira, el que más frecuentemente le calmaba era Rodrigo. Quizás por eso, a los ojos de todos, Rodrigo parecía aún más el hermano mayor ejemplar, responsable con la familia. Y hacía 3 años. Toda la familia de mi marido se agitó cuando Marcos trajo a Valentina para presentarla. Aún recuerdo bien nuestro primer encuentro. Valentina llevaba entonces un vestido color crema, el cabello recogido en una cola baja, la cara atractiva. Hablaba en voz baja, pero la mirada era muy penetrante. No era el tipo de chica sencilla y bonachona que sueles ver, sino una mujer que sabía lo que era bello, sabía lo que era atractivo y entendía perfectamente lo que pensaba su interlocutor. Toda la familia estaba sorprendida, no porque fuera poco agraciada, sino porque todos pensaban que alguien como Valentina podría haber elegido un hombre mejor, más estable, y no a Marcos, del que se decía que unas veces estaba en sí y otras no. Ese mismo día, mientras yo ayudaba en la cocina a lavar fruta, una de las parientas del marido me susurró al oído: «Qué raro, ¿verdad? Esa chica parece tan perspicaz. ¿Por qué ha aceptado casarse con Marcos?». Solo sonreí sin saber qué decir, pero sinceramente también a mí me había parecido extraño. Valentina no era de esas mujeres que se resignarían a un matrimonio con un hombre tan inestable como Marcos, sin alguna razón especial.
solo que entonces no lo pensé en profundidad, y mucho menos imaginé que esa razón tenía que ver directamente con mi marido. El día de la boda de Marcos y Valentina, mientras todos charlaban en el patio del restaurante, un conocido local en el barrio de Gracia, escuché por casualidad a dos parientas cuchicheando detrás de mí. Una hablaba muy bajo, pero aún así lo oí. Dicen que Valentina y Rodrigo salían juntos antes. La Utrayodeu. ¿De verdad? ¿Y entonces por qué se ha casado con su hermano? ¿Quién sabe los asuntos ajenos? Solo unas pocas frases que me erizaron la espalda. Me volví y enseguida callaron, sonriendo con incomodidad, como si no hubieran dicho nada. Aquella noche, cuando volvimos a casa, pregunté directamente a Rodrigo. Recuerdo que se estaba quitando el reloj. Al escuchar mi pregunta, se quedó parado un instante, solo un breve momento, pero fue suficiente para darme cuenta de que no estaba sorprendido. Rodrigo no se enfadó ni se puso a dar largas explicaciones. Solo sonrió con amargura y dijo muy suavemente: «Es una historia vieja, no merece la pena mencionarla». Dicho esto, se dio la vuelta, como si fuera una nimiedad de la que no debiera preocuparme. Precisamente, esa actitud frívola me hizo sentir un nudo en la garganta. Si de verdad no hubiera habido nada, ¿por qué no me miró a los ojos y me lo explicó con claridad? Desde aquel día se instaló una espina en mi corazón. No era tan aguda como para sangrar enseguida, pero estaba ahí, y cada vez que la rozaba sentía un pinchazo. Intenté convencerme de que todos tenemos un pasado. Lo que importa es el presente. Valentina es ahora la mujer de Marcos y Rodrigo es mi marido. Vivimos en la misma gran familia. Y si algo hubo en el pasado, que se quede en el pasado. Intentaba pensar así para conservar la paz. Pero con el tiempo Valentina empezó a comportarse de un modo que me resultaba imposible ignorar. Tenía con Rodrigo una cercanía asombrosa. No era la cercanía con que una cuñada respeta a un cuñado, sino la que surge cuando dos personas llevan tiempo habiendo cruzado todas las fronteras. Una vez, durante la cena, Valentina, tan campante, puso un trozo de merluza en el plato de Rodrigo y sonrió. «Sigues amando la ventresca como antes, ¿verdad?». Dicho eso, pareció caer en la cuenta de que yo estaba sentada al lado y se corrigió. «Es decir, lo había escuchado contar a tu madre. Cualquiera podría haberlo dejado pasar. Yo no. A veces un lapsus dice más verdad que 100 explicaciones». Hubo otra vez en que los pillé hablando en el balcón. No reían, no se tocaban, solo estaban de pie mirándose en silencio. Pero fue precisamente ese silencio lo que me irritó. No era la mirada de un cuñado y una cuñada. Era la mirada de dos personas que tenían un pasado suficientemente profundo y pesado como para que incluso alguien de fuera sintiera que algo no cuadraba. Cuando me acerqué, Valentina fue la primera en apartar la vista, y Rodrigo me preguntó con cara impasible: «¿Otra vez te estás imaginando cosas?». Respondí que me parecía que entre ellos había algo que no estaba bien. Él lo descartó de inmediato. «Piensas demasiado. No hagas una montaña de un grano de arena». Esa frase la oí luego infinitas veces. Cada vez que yo sentía inquietud, él decía que pensaba demasiado. Cada vez que intentaba descubrir la verdad, él decía que no hiciera una montaña de un grano de arena. Poco a poco empecé a dudar de mí misma. Quizás soy demasiado desconfiada. Quizás tengo un marido demasiado bueno y me estoy inventando problemas. Estuve girando en ese círculo vicioso durante mucho tiempo, hasta que el mensaje de hoy me golpeó en la cara. Y todo lo que había intentado negar se volvió repentinamente clarísimo. No había vuelta atrás. Desde aquella noche, la espina en mi corazón ya no yacía tranquila. Empezó a pinchar poco a poco. Cada día más nítidamente, cada vez más difícil fingir que no estaba ahí. Seguía yendo al trabajo, cocinando, viviendo como una esposa normal, pero por dentro todo era diferente. Ya no miraba a Valentina como a una simple cuñada, ni miraba a Rodrigo con la confianza absoluta de antes. Hay cosas en las que, una vez que las dudas, cuanto más intentas olvidarlas, más se te meten por los ojos. Valentina empezó a visitarnos cada vez con más frecuencia, y las razones siempre eran muy justificadas. Que Marcos en un ataque de ira había roto algo en casa, que Marcos se había marchado a algún lado y nadie podía contactar con él. E incluso a veces llamaba en plena noche sollozando: «Rodrigo, por favor ven. Tengo mucho miedo». En esos momentos, si Rodrigo estaba en casa,
Casi al instante se levantaba de un salto. A veces yo ni siquiera tenía tiempo de preguntar nada, y él ya se estaba echando la chaqueta por encima, calzándose sobre la marcha y diciendo escuetamente: «A Marcos le ha dado otro ataque. Voy a ver». Al principio intentaba pensar que era cuidado fraternal, pero luego comprendí que en ciertos casos esa precipitación no era necesaria. Una vez ya eran más de las 9 de la noche y Valentina volvió a aparecer. No llamó con fuerza, no se comportó como alguien con urgencia, sino que simplemente se quedó al otro lado de la puerta, tocando el timbre y llamando suavemente: «Rodrigo, ¿estás en casa?». Yo estaba en la cocina y al escuchar su voz salí. Llevaba puesto un conjunto de casa muy fino, el cabello recogido sin orden, la cara pálida, pero en los ojos no había pánico. Rodrigo, al verla, la metió dentro enseguida, preguntando en voz baja: «¿Qué le ha pasado ahora?». Valentina no respondió delante de mí. Solo me lanzó una mirada rápida y bajó la cabeza. Aquella mirada fue muy fugaz, pero suficiente para incomodarme. Luego Rodrigo la llevó a su despacho y cerró la puerta. Yo me quedé en el salón escuchando su conversación entrecortada. Hablaban sin elevar la voz, pero no tan bajo como para no escuchar nada. Lo extraño era que la voz de Valentina conmigo siempre era suave, pero en el despacho con Rodrigo era completamente distinta, más baja, más dulce, parecida más al capricho que a quien pide ayuda. Y no fue la única vez. Hubo tardes en que Valentina se quedaba una hora entera. Hablaban los dos a solas en el despacho. La puerta estaba entreabierta o a veces completamente cerrada. Cada vez que pasaba por delante sentía una mezcla de irritación y humillación, como si en mi propia casa fuera yo la intrusa. Intentaba entrar con el pretexto de llevar agua o preguntar si necesitaban algo, pero en cuanto aparecía, los dos enmudecían. La atmósfera en la habitación se volvía al instante tensa e incómoda. Rodrigo se giraba hacia el escritorio, fingiendo mirar documentos, y Valentina se sentaba erguida, con las manos en las rodillas y los labios apretados, como alguien que acaba de decir algo de más. En una de esas ocasiones dejé un vaso de agua y miré directamente a Valentina. Ella levantó la cabeza, sonrió muy suavemente y su voz fue tierna como el algodón. «Cuñada, no me malinterpretéis. Trato a Rodrigo como a un hermano mayor. Aquí no tengo a nadie más a quien acudir». Las palabras sonaban muy correctas, muy decentes, pero por alguna razón se me erizó la nuca. Hay personas que cuanto más dicen palabras inocentes, más las delatan los ojos. Valentina decía que no la malinterpretara, pero la mirada con que miraba a Rodrigo no era para nada inocente. Era la mirada de alguien acostumbrada a depender, acostumbrada a tentar, e incluso acostumbrada a ocupar el lugar de otra. Desde entonces empecé a prestar más atención a mi marido. Antes, Rodrigo no era de los que siempre llevaban el teléfono encima. Lo dejaba en la mesa del comedor, en el sofá, a veces al ir al baño lo dejaba en la habitación, pero a partir de cierto momento cambió radicalmente. A donde fuera, se llevaba el teléfono. Incluso viendo la televisión, lo ponía a su lado con la mano encima. Yendo a por agua, también se lo llevaba. Incluso al baño se llevaba el teléfono. Cada vez que llegaba un mensaje, miraba rápido y le daba la vuelta a la pantalla hacia abajo. Durante un tiempo incluso cambiaba constantemente la contraseña del teléfono. Cuando yo lo cogía por casualidad para mirar la hora, él enseguida preguntaba: «Si necesitas algo, dímelo, no toques mi teléfono». Las palabras sonaban normales, pero la forma en que lo decía me hacía sentir como una extraña. No por el teléfono, sino por su nerviosismo. Si una persona no tiene nada que ocultar, no se comporta como si guardara un secreto de vida o muerte. Yo no armaba escenas, solo observaba en silencio. Y fue ese silencio el que me permitió ver aún más. Una noche, mientras dormíamos, su teléfono vibró suavemente solo una vez, pero Rodrigo dio un salto como si lo hubieran descargado. Agarró el teléfono tan rápido, casi por reflejo, y se dio la vuelta hacia mí dándome la espalda. Pregunté quién escribía a esas horas. Respondió secamente: «Del trabajo». Dijo que del trabajo, pero la voz sonaba insegura. Vi cómo se le tensaron los hombros, cómo apretó el teléfono en la mano. La pantalla proyectaba sobre su cara una tenue luz azul.
No necesitaba ver el contenido para comprender que ese mensaje era inusual. Si hubiera sido simplemente trabajo, nadie habría dado un salto como quien es pillado en flagrante delito. Desde entonces, mis sospechas dejaron de ser un vago presentimiento. Empecé a fijarme en el dinero de casa. Mis cuentas y las de mi marido siempre habían sido relativamente separadas, pero yo sabía de los gastos importantes. No era de esas esposas que vigilan cada céntimo del marido, y mucho menos tenía la costumbre de meterme en sus finanzas personales. Pero cada vez notaba más que él alegaba falta de dinero, que decía que lo necesitaba para el trabajo, que se lo había prestado a conocidos. Una vez, a finales de mes, revisando unas transferencias para pagar el seguro, vi por casualidad que un nombre de destinatario se repetía frecuentemente: Valentina. No una vez, sino muchas. Las cantidades iban de 500 a 1.500 euros. A veces incluso 3.000. Las transferencias se habían realizado con pequeños intervalos, y todas eran sumas lo suficientemente grandes como para no considerarlas préstamos pequeños. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato, sintiendo a la vez frío y vacío. Esa tarde esperé a que Rodrigo terminara de cenar, y solo entonces pregunté. Pregunté muy tranquilamente por qué le enviaba dinero a Valentina tan frecuentemente, qué había pasado para que necesitara constantemente su ayuda. Rodrigo, que estaba bebiendo agua, se quedó quieto, y luego dejó el vaso sobre la mesa con fuerza. Su voz se volvió áspera al instante. Es la mujer de mi hermano. Si tiene dificultades, hay que ayudarla. ¿Puedes no ser tan mezquina? Se me cortó la respiración. No por el dinero, no porque me doliera darlo, sino por cómo me había gritado para defenderla a ella, por cómo había convertido mi pregunta legítima en algo mezquino, algo vergonzoso. En ese momento comprendí lo que antes había intentado no pensar. Lo que ocurría entre Rodrigo y Valentina hacía mucho tiempo que había rebasado los límites de las relaciones familiares. Y lo más doloroso no era el dinero, ni las conversaciones en secreto tras puertas cerradas, sino que mi marido se había puesto del lado de ella con tanta naturalidad, tan instintivamente, como si quien necesitaba consuelo y protección en esta historia no fuera yo. Después de aquella vez en que Rodrigo me gritó por el asunto de las transferencias a Valentina, no pregunté más. No porque creyera sus palabras, sino porque entendí muy bien una cosa. Si alguien quiere esconder algo, cuanto más preguntas, más motivos tiene para ocultarse aún más cuidadosamente. Hay verdades que no pueden sacarse a la fuerza con lágrimas ni peleas. Para verlas, solo queda callarse y mirar con mucha atención. Y en verdad, el cielo no engaña a quien empieza a abrir los ojos. Un fin de semana, cuando Rodrigo estaba en casa y yo acababa de tender la ropa en el balcón, recordé que había olvidado el trapo en el salón y fui a buscarlo. Al pasar junto a la ventana del dormitorio, escuché que Valentina hablaba por teléfono en el balcón del piso de al lado. Los apartamentos de los dos hermanos estaban en el mismo edificio, en el Lake Champlain, a poca distancia. Si había silencio y el interlocutor no hablaba demasiado bajo, podía oírse algo. Al principio no le presté atención, pero luego me quedé inmóvil cuando escuché claramente su voz. Ya no era ese tono empalagosamente dulce y fingidamente débil que solía usar, sino la voz de alguien irritado, herido e incluso un poco resentido. Valentina hablaba muy deprisa, como si llevara mucho tiempo acumulándolo. Ya te dije que si no fuera por ti, no me habría casado con Marcos. ¿Crees que no tengo nada mejor que hacer? ¿Quién querría vivir con alguien que unas veces está en sí y otras no? Todo el día. Me quedé paralizada, aún con el trapo en la mano, con las palmas frías. Temía respirar fuerte. Me quedé inmóvil como una sombra. La voz de Valentina siguió sonando, cada palabra como un cuchillo arrancando las máscaras que llevaba tanto tiempo puestas. No pude escuchar todo porque se levantó el viento y llegaba el ruido del tráfico de la calle. Pero con la frase, si no fuera por ti, no me habría casado con Marcos, fue suficiente para que todas mis sospechas tomaran una forma nítida. Ya no era el presentimiento de una mujer desconfiada. Era la verdad, sucia y humillante. Una verdad ante la que quería ir corriendo a darle una bofetada y exigir explicaciones. Pero no, me quedé inmóvil. Quizás porque tanto tiempo me habían aplastado que en ese momento, en lugar de volverme loca, mi mente se volvió sorprendentemente fría. Y fue entonces cuando comprendí que ya no podía seguir viviendo en esa incertidumbre.
O lo sacaba todo a la luz hasta el final, o ellos me tendrían por tonta de por vida. Esa tarde no dije nada a Rodrigo. Preparé la cena igual que siempre, puse la mesa, pregunté si quería más sopa, como una esposa normal. Pero en mi cabeza los viejos puzles empezaron a encajar solos. Recordé la boda de Marcos y Valentina, los cuchicheos de las parientas aquel día. Recordé el momento en que Rodrigo se quedó parado cuando le pregunté sobre su pasado. Entonces solo sentí incomodidad. Ahora comprendía que esa pausa no era de sorpresa, sino de quien es rozado en algo que no quiere recordar. Empecé a investigar en secreto el pasado de mi marido. Sin hacer ruido, sin delatarme, llamé a una de las primas de mi marido con el pretexto de hablar de los viejos tiempos por entretenimiento, y di rodeos hasta llegar a hablar de la vida de soltero de Rodrigo. Al principio esquivaba el tema, pero después de unas cuantas frases se le escapó que antes de mí Rodrigo había estado muy enamorado de una chica, tan enamorado que toda la familia pensaba que se casarían. Pero luego rompieron de repente. Le pregunté quién era. Al otro lado del teléfono hubo un silencio de varios segundos, y luego respondió muy bajito: «Pues Valentina, ¿quién si no?». Aunque ya lo sospechaba, cuando lo escuché de boca de otra persona, fue como si me echaran un cubo de agua helada. Resultaba que lo que tanto había intentado negar era verdad. No una conocida, no una simpatía, sino un amor tan fuerte que toda la familia lo sabía. Me quedé largo rato aturdida después de esa llamada. El ventilador seguía girando parejo ante mis ojos. La sopa en la cocina aún estaba caliente. Todo en la casa era como siempre, como si no hubiera pasado nada. Solo en mi corazón ya nada era como antes. Desde entonces miré todo con otros ojos, y cuanto más miraba, más miedo me daba. Valentina no se había casado con Marcos por lástima hacia él, y desde luego no porque se hubiera resignado a su suerte, como todos la alababan. Se había casado con él para quedarse en esa familia, para entrar en aquella misma casa donde vivía el hombre al que tenía en el punto de mira. El que quería tener cerca no era en absoluto su marido, sino Rodrigo. Al pensar en eso, se me puso la piel de gallina. Una mujer capaz de casarse con el hermano de su amor para verse cada día, para verse a diario, para buscar constantemente la manera de meterse en su vida, ya no es amor, es obsesión, es posesividad, es un cálculo a la vez obstinado y sucio. Pero lo que me heló aún más fue que Rodrigo no había roto con ella. Si hubiera sido decidido, si de verdad hubiera querido salvar su familia, Valentina no habría podido mantener ese papel sola tanto tiempo. Precisamente esa ambigüedad, precisamente esas defensas, esas transferencias de dinero, esas puertas cerradas, esas miradas de doble sentido, todo apuntaba a que entre ellos nunca había terminado nada. Ya no me permitiría seguir siendo tonta. Desde ese día empecé a recopilar pruebas, no para armar un escándalo, ni mucho menos para montar celos como las que se pelean en la calle. Lo hacía para preservar mi propio juicio. Empecé a anotar cuándo Valentina nos visitaba. Registré las cantidades que Rodrigo le transfería. Fotografié la pantalla del teléfono cuando llegaban mensajes y él se apresuraba a darle la vuelta. Una vez incluso dejé el dictáfono del teléfono encendido, puesto en la estantería del salón, para que si decían algo inusual, yo tuviera con qué comparar, para no caer de nuevo en la trampa de «estás pensando demasiado». Después de reflexionarlo mucho, incluso instalé una pequeña cámara en el salón, muy compacta, escondida en el rincón de un mueble decorativo. Me temblaban las manos al hacerlo. Qué miseria, ¿verdad? ¿Qué mujer querría convertir su casa en el lugar donde atrapa a su marido en una infidelidad con su cuñada? Pero no tenía otra opción. Entendía muy bien que para ganar no podía apoyarme solo en los sentimientos. Necesitaba algo muy claro, muy frío, algo que no pudiera negarse. Y todo lo que había estado preparando en secreto todo ese tiempo me llevó finalmente al mensaje de hoy. La línea: «Estoy embarazada. ¿Qué piensas hacer?». Ya no era un golpe repentino de cuchillo. Era el último clavo que cerraba el ataúd de todas las justificaciones. El mensaje fue enviado. Las pruebas eran tan evidentes que negarlas era imposible. Pero aún así, me parecía que cada segundo pasado en el portal se extendía como una larga noche de invierno. Me apoyé en la columna de piedra junto a la puerta de cristal,
sin apartar la vista del patio frente al edificio. La gente entraba y salía como siempre. Pasaron varios coches. Un mensajero se metió a toda prisa en el ascensor. En el rincón del vestíbulo, las risas de unos niños seguían resonando en el patio interior. Solo a mí me parecía que todo ese espacio se había ralentizado, se había vuelto tan sofocante que cada respiración costaba. En ese momento comprendí que la espera del descubrimiento de la verdad duele más que la propia sospecha. La sospecha es como si te cortaran despacio con un cuchillo. Esta espera es como estar quieta mirando cómo alguien viene hacia ti con el cuchillo en la mano y no puedes esquivarte. No miré el reloj a menudo, pero en mi interior contaba cada minuto. 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. No sé dónde estaba Valentina, qué pensaba, si tenía miedo, si estaba nerviosa, o si en su cabeza solo había un pensamiento: correr al encuentro del hombre que, según creía, la esperaba en casa. Solo de pensarlo se me volvía a cerrar la garganta. Aproximadamente 15 minutos después, un taxi plateado dobló la calle y se detuvo suavemente al pie de la escalera del vestíbulo. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que parecía escuchar los golpes. La puerta del coche se abrió y Valentina bajó de él. No iba arreglada como en las reuniones familiares, y ya no había en ella esa suavidad y humildad de cuñada ejemplar. Valentina llevaba puesto un vestido claro y holgado que se había echado encima a toda prisa, sobre el que había echado una chaqueta ligera de entretiempo. El cabello recogido en un jeans fajo pero despeinado. La cara pálida, los labios muy apretados. Con una mano apretaba el bolso, y la otra descansaba inconscientemente sobre su vientre. Caminaba tan rápido y tan insegura como si en su cabeza reinara el caos total. Solo con verla, supe que no me había equivocado. Si el mensaje lo hubiera enviado a alguien que no fuera Rodrigo, si entre ellos de verdad no hubiera nada, Valentina no habría venido corriendo tan deprisa. No había llamado para confirmar, no había dudado, no había esperado. Estaba segura de que el mensaje era de Rodrigo, y esa certeza fue como un mazazo en mi corazón. Valentina pagó al taxista y casi de inmediato entró en el vestíbulo con la cabeza muy inclinada. Caminaba tan deprisa que estuvo a punto de chocarse con una mujer que llevaba a un niño pequeño. Ni siquiera se molestó en disculparse debidamente, solo murmuró algo y se dio la vuelta. Yo estaba detrás apretando la correa del bolso hasta que me dolió la mano. Una parte de mí quería salir y cortarle el paso, preguntarle directamente: ¿tienes aunque sea una pizca de vergüenza? Pero me obligué a quedarme quieta. No, aún no es el momento. Valentina pulsó el botón del ascensor. Esperé un instante y luego me acerqué al otro ascensor. En ese edificio había 2 ascensores, uno frente al otro. En ese momento había poca gente, así que pude seguirla sin que me notara. La puerta se abrió y ella entró primero. Yo me pegué a la esquina del ascensor de al lado, observándola a través del reflejo del cristal y el panel electrónico. Los números se encendían y cambiaban. 3, 5, 7. Con cada piso que pasaba sentía que se me hacía más pesado el pecho. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en mi planta, Valentina salió muy deprisa, casi corriendo. La seguí, quedándome unos pasos detrás, intentando que el sonido de mis zapatillas no se oyera. El pasillo a esa hora estaba tremendamente silencioso. Los apliques del techo iluminaban brillantemente el suelo de baldosas de grés. Valentina se paró frente a la puerta de mi piso. Solo un segundo. No llamó al timbre, no llamó a la puerta, no escribió otro mensaje. Levantó la mano y tecleó el código. Me quedé petrificada. 4 pitidos suaves, pero para mí sonaron como el crujido de algo derrumbándose en mi cabeza. El código de la puerta de mi piso. Este piso no era la casa de la suegra, ni la casa común de la gran familia. Era nuestro piso, mi piso y el de mi marido, el lugar que yo consideraba nuestro último espacio íntimo. Y Valentina abrió la puerta con el código tan fluidamente, sin el menor titubeo, sin tantear. Eso significaba que lo sabía de hacía tiempo. Y si lo sabía, seguramente no era la primera vez que entraba. La puerta se abrió. Valentina se coló dentro y la entornó tras ella, dejando una rendija, como si estuviera acostumbrada a hacerlo todo en silencio, sin hacer ruido. Me acerqué más, pegándome a la pared junto a la puerta. Desde dentro llegó su voz, temblorosa,
pero no tan baja como para que yo no la entendiera. Rodrigo. Y legado. Esas palabras me hicieron cerrar los ojos con fuerza un segundo. Ya no había forma de engañarme a mí misma. Ninguna frase de "estás pensando demasiado" podía salvarles ya. Todo estaba desnudo con una brutalidad sin piedad. Por dentro, reinó el silencio un par de respiraciones. Luego escuché el sonido de unos pies arrastrando zapatillas por el suelo. Probablemente Rodrigo acababa de salir de la ducha. Me imaginé perfectamente esa escena. El pelo aún mojado, la camiseta puesta a toda prisa. Todavía impregnado del olor familiar del gel de ducha que yo había sentido cada noche durante tantos años. Y entonces, tal como había previsto, la atmósfera de la casa pareció congelarse. Sin saludos, sin sorpresa fingida, solo un silencio muy corto, pero tan denso que incluso yo, estando fuera, lo sentí. No los veía en ese momento, pero sabía que se estaban mirando. Esa mirada que no necesita palabras. Esa mirada de dos personas que se conocen demasiado bien como para que cuando uno aparece de repente, el otro sepa enseguida por qué. Fue precisamente ese silencio lo que los delataba más que 100 confesiones. Respiré hondo y empujé la puerta. La puerta se abrió despacio. En el salón había luz encendida. En el suelo había unas gotas de agua caídas del pelo de alguien. Valentina estaba de pie junto al sofá. Su cara era blanca como el papel. Seguía apretando el bolso contra el vientre. Rodrigo estaba a unos pasos de ella. El pelo, en efecto, mojado. La toalla colgaba descuidadamente de su hombro. Los dos se giraron bruscamente hacia mí. Entré, dejé el bolso en la silla y levanté la cabeza mirándoles directamente. No grité, no lloré. La voz no me tembló. Dije solo una frase, lenta y fría, tan fría que yo misma me parecía ajena. Continuad. Haced como si yo no estuviera aquí. La atmósfera de la habitación se heló del todo. Valentina palideció más. Sus labios temblaron, pero no pudo pronunciar ni una palabra. Y Rodrigo, como si le hubiera faltado la respiración, con los ojos muy abiertos, tartamudeando, solo pudo sacar una frase: tú. ¿Por qué has vuelto tan pronto? Y en ese preciso momento supe que todas las últimas máscaras habían caído por fin. Rodrigo me hizo esa pregunta y toda la habitación volvió a sumirse en un silencio espeso. Le miré a él, luego a Valentina. Si esto hubiera sido antes, probablemente habría llorado, habría temblado, habría preguntado desesperada: ¿qué he hecho yo para que me traten así? Pero en ese momento, todo mi dolor parecía haber cruzado el umbral de las emociones tormentosas. Se había asentado, se había enfriado, y solo quedaba una amargura afilada, terriblemente desagradable. Di un paso más hacia la habitación sin apartar la mirada de Valentina. Ella estaba de pie, con la cara sin color, apretando la correa del bolso como si soltarla la hiciera derrumbarse. Hablé, cada palabra lenta pero firme como una piedra. Di. ¿De quién es ese bebé? Valentina movió los labios. Sus ojos parpadeaban rápidamente, como los de alguien que busca apresuradamente una frase lo bastante hábil para salvarse. Pero antes de que pudiera decir nada, intervino Rodrigo. Dio un paso decidido hacia adelante, como si instintivamente intentara ponerse entre Valentina y yo. Elena, cálmate, no es lo que piensas. Al escucharlo me reí. Una risa corta y amarga que me dejó gusto amargo en la boca. No es lo que pienso, repetí mirándole a la cara. Entonces, ¿qué hacéis los dos en mi casa? Cuando ella acaba de llamarte por tu nombre, sin llamar, sin timbre, abriendo la puerta con el código, como si esto fuera una puerta giratoria. ¿Estáis montando una obra de teatro? Rodrigo se quedó paralizado. Su cara cambiaba rápidamente de pálida a tensa. Sabía que intentaba inventarse algo, fabricar alguna historia para que la situación pareciera menos sucia, pero cuanto más le miraba, más asco sentía. Todo este tiempo había vivido con ese hombre. Un hombre que, cogido con las manos en la masa, aún abría la boca para decir: no es lo que piensas. En ese momento Valentina de repente se dejó caer de rodillas. Cayó al suelo en medio del salón. Las lágrimas le corrían a raudales, su voz se cortaba. Cuñada, por favor, escúchame, perdóname. Me sobresalté ligeramente, no de lástima, sino por lo rápido que se había puesto de rodillas. Qué dulcemente lloraba.
exactamente como alguien acostumbrado a usar las lágrimas como atajo. La miré unos segundos. Sí, Valentina era guapa, sabía hablar en voz baja. Tenía ese aspecto frágil que fácilmente ablandaba los corazones masculinos. Pero ahora, mirándola bien, vi que sus lágrimas no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran las lágrimas de alguien acorralado. Pregunté con frialdad. ¿Perdón por qué? ¿Por haber escrito sin querer a mi marido que estás embarazada? ¿Por haber venido corriendo sin querer nada más recibir el mensaje? ¿Por saber sin querer el código de mi piso? ¿Me tomas por tonta? Valentina, agarrándose el vientre, lloró aún más fuerte. De verdad que no quería. No quería. La interrumpí. Cada palabra salía como una cuchillada. No querías, pero aún así te metiste en la cama del marido de tu cuñada. No querías, pero aún así os veíais en secreto a mis espaldas. ¿Dices eso y no te da vergüenza? Quizás fue precisamente mi tono helado lo que hizo que Rodrigo perdiera el control. Gritó. Su voz se volvió bruta. Elena, habla con respeto. Respeto. Me giré bruscamente hacia él. Solo 2 palabras, pero fue como si echara aceite al fuego que tan lentamente había ardido en mí. Me acerqué a él un paso, tan cerca que podía ver las gotas de agua en su pelo aún sin secar. ¿Me dices tú que hable con respeto? Pronuncié cada palabra. El que se ha acostado con su cuñada, a espaldas de su mujer eres tú. El que ha traído a su amante a casa eres tú. El que me ha dejado engañar como a una tonta todo este tiempo, también eres tú. Y ahora el que tiene que hablar con respeto soy yo. Rodrigo abrió la boca, pero no pudo decir nada. No le di oportunidad de esquivarlo. Señalé a Valentina y le clavé la mirada. ¿La defiendes tanto? Entonces di claramente, ¿el bebé que lleva en el vientre es tuyo? Esa pregunta, apenas pronunciada, pareció chupar todo el aire de la habitación. Valentina levantó la cabeza bruscamente. Rodrigo se quedó petrificado. Sus ojos parpadearon con fuerza y apartó la mirada un momento. Solo un instante. Pero ese desviar la mirada era una respuesta más clara que cualquier confesión. Si no fuera culpable, se habría encolerizado, habría negado, habría golpeado la mesa y me habría acusado de mentir. Pero no. Callaba. Un silencio cobarde, sucio, lleno de culpa. Me zumbó la cabeza, pero el corazón se heló. Resultaba que en ese momento ya no me mataba la sospecha, sino la confirmación. Valentina de repente rompió a llorar aún más fuerte, doblándose sobre sí misma, con una mano agarrando el vientre y la otra apoyada en el suelo. No quería eso. De verdad que no quería, sollozaba. Su voz era temblorosa y entrecortada. Pero no puedo dejarlo. No puedo dejarlo. Me detuve durante una respiración. No puedo dejarlo. Esa frase resonó en medio de la habitación brillantemente iluminada, entre el olor del gel de ducha, que aún flotaba en torno a mi marido, en medio de esa escena desvergonzada que veía con mis propios ojos, y lo confirmó todo. No hacía falta ADN, no hacía falta ni un mensaje más. Con esa sola frase era suficiente para destaparlos a los dos. Miré a Valentina, luego a Rodrigo. Una estaba de rodillas a mis pies, llorando como una víctima. El otro estaba justo delante de mí, con la espalda recta pero la mirada perdida. De repente, me entró una pena hasta casi hacerme gracia. Mis 6 años de matrimonio habían sido aplastados precisamente por esas 2 personas de pie en ese salón. Uno había sido tan desvergonzado que se había casado con la cuñada para estar cerca de la ex. El otro había sido tan cobarde que, engañando cada día, fingía ser un buen marido. Inspiré muy despacio y pronuncié una frase, baja pero tan fría que los dos se quedaron inmóviles. Por fin me habéis dejado ver qué tonta he sido. Apenas acabé la frase, de fuera llegó un fuerte ruido, como si alguien, perdida la paciencia de llamar, empujara casi a la fuerza la puerta. Rodrigo, Valentina y yo nos sobresaltamos y nos giramos todos. En el umbral estaba Marcos. Su cara era escarlata, los ojos inyectados en sangre. Respiraba pesadamente, como alguien que había venido corriendo de un tirón, conteniendo toda su ira y su odio. Valentina, al ver a su marido, palideció aún más. Instintivamente retrocedió medio paso apretando más el vientre, y Rodrigo se quedó parado,
y esta vez el pánico en su cara era descubierto. Aún no había tenido tiempo de entender por qué Marcos había llegado justo en ese momento, cuando él rugió, filtrando cada palabra entre los dientes. «Lo sé todo. ¿Creíais que podíais ocultarme esto para siempre?» Esas palabras cayeron en medio de la habitación como una piedra lanzada sobre una lámina de agua estirada hasta el límite. Todo se estremeció, no solo porque Marcos hubiera aparecido, sino por su tono, que no se parecía en nada al estado desequilibrado y ausente del que toda la familia de mi marido había hablado durante todos esos años. Ninguna mirada perdida, ninguna ingenuidad, ningún tartamudeo inconexo. Ante mí estaba Marcos, sobrio hasta el frío. Rodrigo reaccionó primero, pero su reacción no fue de alegría ante la llegada de su hermano, ni mucho menos de sorpresa fingida. Palideció casi del todo. Su voz se quebró. «Marcos, ¿qué haces aquí?» Marcos se rió. Una risa corta, seca, llena de sarcasmo. Dio unos pasos más hacia la habitación. La puerta a su espalda se cerró de golpe con un chasquido suave que sonó como el cerrojo que bloqueaba todas las salidas para los otros tres en la habitación. «¿Qué hago aquí?», repitió Marcos, mirando directamente a Rodrigo. «He venido a ver cuánto tiempo pensabais seguir jugando a este juego sucio». Valentina rompió a llorar, dio un paso adelante. Su voz temblaba. «Marcos, escúchame». Pero Marcos no miraba a su mujer. Su mirada estaba clavada en Rodrigo, como si el hombre que tenía delante ya no fuera su hermano, sino su enemigo declarado. De repente Marcos sacó de una carpeta una hoja doblada por la mitad y la lanzó con fuerza sobre la mesita de centro. La hoja se desplegó, resbaló por la superficie de cristal y se detuvo justo delante de mí. Bajé la mirada por reflejo. En la parte superior de la hoja, en negrita, estaba impreso el nombre de una clínica privada de Madrid. Debajo, información sobre las muestras para análisis, las semanas de gestación, el número de expediente, y al final, mi mirada se quedó larga rato en una cifra que parecía querer rasgarme el cerebro. Probabilidad de paternidad, 98%. No recuerdo si respiré en ese momento. Solo sabía que me había helado del todo, aunque en el fondo ya lo sabía, lo había visto, lo había escuchado. Había ensamblado yo sola todos esos puzzles sucios. Pero cuando se presentó en forma de hoja blanca con letras negras, en forma de dictamen frío y sin emoción, me pareció como si alguien me hubiera dado un mazazo directamente en el pecho. El bebé en el vientre de Valentina era de Rodrigo. Eso ya no era una sospecha, no era una pelea familiar, era un hecho que podía sostenerse en las manos. Rodrigo se lanzó hacia adelante. Su cara se crispó. «¿Quién te ha dado permiso para hacer esto?», gruñó. «¿Dónde has conseguido la muestra? ¿Quién te metió esa idea?». Marcos le miró. Las comisuras de sus labios se torcieron en una sonrisa amarga y dolorosa. «¿Crees que soy tonto de verdad?», dijo Marcos. Cada palabra era sólida hasta el escalofrío. «¿Crees que porque tuve unos episodios voy a ser el idiota al que manipuléis toda la vida?». Fingía estar loco para ver hasta dónde llegaríais. Valentina, como si le hubieran sacado todo el aire, se desplomó en el sofá, las lágrimas corriéndole a raudales. «No es así, Marcos. No lo digas así», tartamudeó, y luego de repente se levantó de un salto, se lanzó hacia su marido y le agarró del brazo, como si intentara retener algo. «Sé que soy culpable, pero escucha mi explicación. No fue como tú crees». Marcos arrancó el brazo con tanta brusquedad que Valentina se tambaleó y estuvo a punto de caer. La voz de Marcos era baja pero helada hasta poner los pelos de punta. «¿No como yo creo? Entonces, ¿cómo es que te casaste conmigo solo para meterte en la cama de mi hermano?». Esta pregunta, como el filo de un cuchillo, cortó la última capa. Valentina abrió los ojos de par en par, llorando y negando con la cabeza. Pero ese negar con la cabeza en ese momento era tan débil e inútil que daba pena verlo. Yo no quería», balbuceó. Al escuchar eso me dio la risa. Incluso en ese momento, esa mujer no podía aferrarse más que a una sola frase. No quería, como si cualquier traición, cualquier mentira, cualquier cálculo pudiera lavarse con unas pocas lágrimas. Rodrigo dio un paso adelante, quizás dispuesto a decir algo para calmar la situación, pero Marcos se volvió bruscamente hacia él.
La mirada de Marcos en ese momento no era la mirada de un hermano. Era la mirada de un hombre al que habían apuñalado por la espalda su propia sangre. Y tú, siseó Marcos. Tú que todavía te llamas mi hermano. Tú me enseñaste a conservar la familia, a ceder ante mamá, a querer a mi mujer, y tú te estabas acostando con ella. ¿Eres acaso una persona? Rodrigo abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. Nunca le había visto tan miserable. El hombre que me había gritado que hablara con respeto, que tranquilamente me decía que pensaba demasiado, ahora estaba en medio del salón ante su mujer, ante su hermano, y en su cara solo había humillación y pánico. Me quedé callada sin intervenir, porque sabía que desde el momento en que Marcos había entrado en esa habitación, el espectáculo que él y Valentina habían representado durante tanto tiempo ya no tenía posibilidad de recuperación. Las máscaras caían una tras otra, ante mis propios ojos, tan deprisa que ellos mismos no tenían tiempo de cubrirse. Y en ese caos que se desmoronaba entendí muy bien una cosa. A partir de ese momento nadie podría volver atrás y fingir que nada había ocurrido. Creía que esto era el límite. Un marido traidor, una cuñada embarazada del cuñado, un hermano que fingía estar loco para vigilar a su esposa. Con eso bastaba para enterrar a toda una familia. Pero no, Marcos seguía de pie. Sus ojos aún inyectados en sangre, la voz sobria hasta el frío. De repente se giró hacia mí. Cuñada, ¿crees que ese embarazo es por amor? Soltó una risa amarga. Las comisuras de sus labios temblaron de amargura. No, fue un plan. Me quedé paralizada. No solo yo. Incluso Rodrigo se estremeció y levantó la cabeza bruscamente mirando a su hermano. Valentina palideció visiblemente. Se lanzó hacia adelante. Marcos, cállate. Pero Marcos no se calló. Quizás todas las ofensas acumuladas, todas las humillaciones contenidas durante tanto tiempo, le empujaron a no dejarle a nadie ni una gota de última dignidad. La miró fijamente. Cada palabra caía como plomo. ¿Tienes miedo? ¿Por qué no me dejo continuar? ¿O porque si la cuñada Elena se entera de todo tu plan, con mi hermano se va a hundir? Se me heló la espalda. Un plan. Solo entonces comprendí que en mi dolor ante la traición todavía era demasiado ingenua. Solo había pensado en un amor antiguo, en encuentros furtivos. Pero la mirada de Marcos en ese momento me decía que tras ese embarazo había algo mucho más sucio. Marcos se giró hacia mí. Su voz bajó, pero cada palabra era nítida. Cuñada, ¿recuerdas que este piso está a tu nombre? Le miré, con la garganta seca. ¿Cómo no voy a recordarlo? Marcos sonrió amargamente, pues a eso apuntaba desde el principio. Valentina gritó. Su grito fue agudo, como una cuchillada. Estás inventando todo. Pero Marcos ya no miraba a su mujer. Me miraba solo a mí, como si intentara sacarme del último shock. Piénsalo tú misma. ¿Por qué durante todos estos años se aferraba a esta familia? ¿Por qué una y otra vez empujaba a Rodrigo a ocuparse de los asuntos de la casa, de los documentos? ¿Por qué cada vez que mamá hablaba de herencias se le iluminaban los ojos? Me quedé paralizada. Hay cosas que, cuando ocurren, parecen normales, pero cuando alguien las encaja en una sola imagen, da miedo. En realidad, habían sido muchas las veces en que Rodrigo me había insinuado que cambiara la titularidad del piso. Decía que a un hombre con un inmueble a su nombre le resultaba más fácil pedir créditos para el negocio. Luego decía que si lo poníamos a nombre de los dos, habría menos problemas después. Una vez, hasta se encolerizó cuando me negué, diciéndome que yo era demasiado calculadora y no pensaba en el marido. Entonces pensé que simplemente quería afirmarse, ser el cabeza de familia. No acepté, pero nunca pensé en nada más. Este piso era la herencia de mis padres. Lo único que me negaba categóricamente a tocar. Pensé que con mi prudencia era suficiente, pero no imaginé que esa prudencia había impedido sin querer la trampa que habían tendido de antemano. Me giré hacia Rodrigo. Estaba de pie con la cara sin color. Sus labios se movían, pero no emitían ningún sonido. Por primera vez en todo ese tiempo vi en su cara no solo pánico, sino algo parecido a un despertar. Marcos continuó. Su voz se volvía más afilada. Ella ha conservado ese embarazo no por amor hacia ti, ni por culpa hacia mí. Quería usar al niño para forzarte a que dejaras a tu mujer. En cuanto os divorciarais y ella estuviera desorientada,
más mamá apoyándola, os habríais ido quitando el piso paso a paso. Cuanto más escuchaba, más fría me ponía. Cada palabra arrancaba capa tras capa de lo que Valentina llamaba amor para justificarse. Resultaba que no quería solo a Rodrigo, quería mi lugar, mi casa, mi vida. Valentina soltó de repente una carcajada. Ya no lloraba, ya no representaba a la víctima miserable en el suelo. Se irguió, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. El cabello despeinado le cayó sobre la cara. Su cara en ese momento estaba crispada y fiera, tanto que casi no reconocía a la cuñada suave y educada que había visto cada día. Sí, casi gritó. Toda la habitación enmudeció. Valentina se giró bruscamente hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Cada palabra salía como si llevara mucho tiempo acumulada en ella. ¿Y qué? ¿Qué pasa porque le quiera? ¿Qué pasa porque no me haya resignado? ¿En qué eres tú mejor que yo? Si tú no te hubieras metido, el que debería estar en su lugar era yo. La miraba sin parpadear. En ese momento ya no veía ante mí a una mujer desdichada que había cometido un error. Solo veía a un ser al que los celos y el deseo habían convertido en algo desvergonzado y malicioso. Valentina me señaló con el dedo. Sus labios temblaban de rabia. ¿En qué eres mejor que yo? Solo has tenido suerte. Tus padres te dejaron el piso. Estás sentada aquí como la esposa legítima, mientras yo tengo que vivir con un hombre que unas veces está en sí y otras no. Verte cada día al que quiero, justo delante, y no poder tocarlo. ¿Crees que podía resignarme? Apreté las manos hasta dolerme. Por eso te casaste con su hermano para estar cerca, y luego te acostaste con él a mis espaldas. Te quedaste embarazada y querías apoderarte de mi casa. ¿Y te consideras una desdichada, Valentina? Valentina mordió el labio. Sus ojos destellaron. Al menos me atrevo a vivir por lo que quiero. Tú vives tranquila a costa de otros y crees que has ganado. Apenas sonó esa frase, Rodrigo pareció despertar. Se volvió bruscamente hacia ella. Su voz se enronqueció. Valentina, ¿qué estás diciendo? ¿Desde el principio te has acercado a mí por este piso? Valentina se quedó un instante paralizada. Quizás incluso ella no esperaba que la acorralaran tanto como para contarlo todo. Pero un segundo después volvió a torcer los labios en una sonrisa llena de amargura y desafío. ¿Y qué esperaba yo de ti? ¿Un hombre que lleva 6 años con su mujer y aún así se ve en secreto con la ex? ¿Se puede confiar en alguien así? Si no fuera por ese piso, ¿crees que iba a ser tan tonta de conservar el embarazo y atarme? Esas palabras fueron como una bofetada lanzada a Rodrigo. Le vi retroceder un paso. Sus ojos se abrieron. Su cara expresó una desesperación tal que parecía como si le arrancaran la última ilusión. Creía que estaba reviviendo un amor antiguo. Creía que Valentina lo había arriesgado todo por amor. Pero resultaba que hasta el final ese amor no había sido más que una parte de la trampa. Yo estaba de pie mirando a esos dos, a quien acababa de traicionarme y a quien había querido robarme toda la vida. Y ahora, en medio de esa habitación, ellos solo se arrancaban mutuamente las máscaras. Solo entonces comprendí que el embarazo de Valentina no era simplemente el resultado de una aventura secreta. Era una carta, era un anzuelo, era el último paso de un cálculo cuidadosamente elaborado. Y el descubrimiento más doloroso no fue que me habían traicionado, sino que todo era mucho más sucio y profundo de lo que había pensado. Guardé silencio unos segundos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque de repente me pareció que todo lo que ocurría ante mí era tan sucio y tan grotesco que si no me contenía, probablemente me echaría a reír a carcajadas. Un hombre que traiciona a su mujer solo en el último momento descubre que él también era un simple peón. Una mujer que ha pisoteado toda norma moral para colarse en una familia ajena, ahora rechazada por quien se aferraba a él. Y yo, engañada durante todos esos años, al final resultaba ser la más lúcida en ese caos. Levanté la cabeza y de repente aplaudí. Una vez, luego otra. El sonido de los aplausos resonó en el salón, seco y estremecedor. Miré la cara de cada uno por turno. Mi voz era tranquila, pero tan fría que yo misma me parecía extraña. Bravo, bravo. Un espectáculo de verdad que ha durado varios años. Lástima que el telón haya caído solo hoy. Valentina, al escuchar mis palabras, se volvió bruscamente hacia mí, respirando con dificultad. Sus ojos seguían rojos,
pero ya no había en ellos esa expresión lastimosa de antes, y Rodrigo estaba como clavado en el suelo. Sus manos colgaban inertes a los lados. Le miré largo rato, al hombre con quien había compartido la cama, con quien había comido a la misma mesa, que se sentaba en esa misma casa y me daba lecciones sobre la familia, la responsabilidad, la confianza. Resultaba que todo eso no había sido más que una cáscara. Me acerqué más, deteniéndome a un brazo de distancia. Me traicionaste por ella, dije lenta y claramente, pronunciando cada palabra. ¿Ahora te parece que valió la pena? Rodrigo parpadeó con fuerza, sus labios temblaron, y a duras penas pudo sacar unas palabras tartamudeantes. Yo no sabía que ella había planeado eso. Me reí, pero ya no era esa risa amarga de antes, sino una risa fría, glacial. No sabías, repetí sin apartar los ojos de él. ¿O no querías saber? Te acostaste con ella, me lo ocultaste, le mandaste dinero, le permitiste entrar y salir libremente de esta casa. Lo que le prometiste por ahora no necesito saberlo. Pero después de todo eso estás aquí y me dices que no sabías. ¿Crees que voy a creer ni una sola palabra tuya? Rodrigo se ahogó. Veía claramente cómo le bajaba el sudor por las sienes. Aunque el aire acondicionado de casa seguía funcionando, esa manera madura y serena que usaba para aplastar todas mis sospechas había desaparecido. Ante mí no había más que un cobarde intentando aferrarse a la última justificación. Valentina, al escuchar eso, no pudo aguantar más. Dio un paso adelante. Sus ojos estaban clavados en Rodrigo. Su voz casi se convirtió en un grito. Rodrigo, di algo, que me quieres, que nunca me habías olvidado, dilo. Toda la habitación volvió a estremecerse ante esa frase. Miré directamente a Rodrigo. En ese momento, si hubiera dado un paso adelante, si se hubiera girado para defenderla, como había hecho muchas veces, al menos no me habría dado tanto asco, porque habría correspondido a su verdadera cara. Pero no. Cayó. No solo cayó, sino que dio un paso muy imperceptible hacia atrás, esquivando instintivamente a Valentina. Por ese solo paso de retroceso, la cara de Valentina se crispó. Vi con toda claridad cómo en sus ojos cruzaron asombro, humillación y luego furia. Marcos, de pie al lado, soltó una carcajada, una risa nada alegre, llena de sarcasmo y amargura. Se cruzó de brazos mirando a su mujer como a una desconocida. ¿Ves?, dijo Marcos. La voz ronca pero afilada. Solo eras una opción provisional. En cuanto se trató de dinero, de la casa, de la verdadera responsabilidad, lo que importaba a sus ojos. Valentina se giró bruscamente hacia su marido y luego otra vez hacia Rodrigo. Sus manos estaban tan apretadas que los nudillos se habían puesto blancos. No paraba de negar con la cabeza. No puede ser. No he perdido. No he perdido. La primera palabra salió temblorosa. La segunda ya como un grito. He estado contigo tantos años. He aguantado tanto. Llevo a tu hijo. No puedes darme la espalda así. Decía eso lanzándose hacia Rodrigo para agarrarle del brazo, pero él retrocedió bruscamente. Ese movimiento de esquiva fue como un cuchillo hundido en lo último que le quedaba de amor propio a Valentina. Se quedó paralizada, el pelo despeinado, la cara empapada de lágrimas, pero los ojos destellando de rabia y dolor. En ese momento supe que esa mujer había perdido completamente el control, y fue justo entonces cuando supe que ya era suficiente para mí. No quería escuchar más justificaciones, no quería seguir viendo cómo se destrozaban con su amor sucio. Metí la mano en el bolsillo, saqué el teléfono. Los tres me miraron. Desbloqueé la pantalla muy despacio, con calma y frialdad, y pulsé la carpeta que tenía preparada de antemano. Primero fueron las capturas de pantalla de los mensajes equívocos de Valentina a Rodrigo, luego el historial de transferencias. Después, una breve grabación de audio del salón donde Valentina estaba junto a él. Su voz era inusualmente suave, y Rodrigo le respondía con un tono que yo en todos esos años nunca le había escuchado dirigirme. Por último, puse el video de la pequeña cámara instalada en el estante. En la pantalla se veía claramente cómo Valentina entraba en casa cuando yo no estaba, cómo estaban de pie demasiado cerca en el salón. Esas pausas y esas miradas que, cuando yo dudaba de ellas, siempre se achacaban a estás pensando demasiado.
Marcos apretó los dientes. Valentina retrocedía lentamente. Sus ojos estaban clavados en la pantalla, como si estuviera viendo su propia sentencia. Y Rodrigo, casi sin poder tenerse en pie, ya no necesitaba seguir mirando para saber que comprendía claramente una cosa: a partir de ese momento ya nada podía arreglarse. Apagué la pantalla, apreté el teléfono en la mano y levanté la cabeza mirando a cada uno por turno. Mi voz era muy lenta, muy clara, baja pero suficiente para que nadie se atreviera a interrumpir. Con esto es suficiente para acabar. Al decir esa frase, sentí que en mi corazón ya no había la tormenta de cuando estaba de pie abajo, sino solo un enorme espacio frío. Y en ese frío sabía claramente que ese matrimonio, esa familia falsa y toda su traición sucia a partir de ese momento no tenían camino de vuelta. Dicha esa frase, hundí de nuevo la habitación en el silencio. Un silencio pesado, como si después de que todas las mentiras hubieran sido arrancadas, a nadie le quedara desvergüenza para decir ni una sola palabra más. Me erguí, recorrí con la mirada a las 3 personas ante mí y me acerqué lentamente al pequeño mueble junto al escritorio. En el cajón de abajo llevaba varios días guardando una cosa, desde que las sospechas se habían vuelto tan fuertes que no podía dormir. Saqué un fajo de papeles, volví a la mesita y los dejé delante de Rodrigo. La hoja del principio era la solicitud de divorcio. Todo estaba preparado desde el mediodía. Solo esperaba el momento que sabía que llegaría. Lo dejé muy suavemente, pero el sonido del papel al rozar el cristal hizo estremecer a Valentina, y Rodrigo se quedó mirando la solicitud como si fuera algo ajeno y aterrador. Hablé en voz baja, pero con tanta determinación que cada palabra sonó como un clavo clavado en medio del salón. Firma. No necesito más explicaciones. Rodrigo levantó los ojos hacia mí bruscamente. En su mirada ya no había ese intento de justificarse de unos minutos antes. Había verdadero terror. Quizás solo cuando saqué la solicitud de divorcio creyó que todo había llegado de verdad al punto de no retorno. Su voz se quebró. Cálmate. Dame una oportunidad de explicarme. Le interrumpí de inmediato, sin dejarle terminar ni media frase. Oportunidades te he dado durante 6 años. Rodrigo se quedó parado. Le miré directamente a los ojos, sin desviarlos, sin la menor pizca de compasión. 6 años he sido tu mujer. Te creí, aguanté. Escuché cómo me decías que pensaba demasiado, que no debía hacer una montaña de un grano de arena, que ella no era más que una cuñada. Tantos años, tantas veces. Si eso no era una oportunidad, ¿hasta qué punto debía dártela? ¿Hasta que trajeras a tu amante a casa? ¿Hasta que se quedara embarazada y se me pusiera encima? ¿Solo entonces hubiera sido suficiente? Rodrigo movía los labios, pero al final no pudo decir nada. Sabía que en ese momento no le quedaba ningún argumento realmente sólido. Todo había caído hasta los cimientos. Me giré hacia Valentina. Estaba junto al sofá con los brazos rodeando su vientre. Su cara pálida, los ojos aún rojos de llorar. Pero la mirada había cambiado. Ya no había ese aspecto desafiante de antes, ni esa forma de llorar interpretando el papel de víctima. Ante la verdad, ante la solicitud de divorcio sobre la mesa, por fin había entendido que el espectáculo que había representado durante tanto tiempo había llegado al punto de no retorno. La recorrí de arriba a abajo con la mirada y dije muy lentamente: ¿y tú? Ese bebé, si lo conservas o no, si lo tienes o no, a partir de ahora no es asunto mío. No me mires así como si yo tuviera que compadecerte. En esta situación te has metido tú sola, no yo. Valentina apretó los labios con fuerza, las lágrimas volvieron a correr. Pero esta vez no sentí irritación, solo cansancio. Cansancio de personas que, después de hacer una acción inmoral, siguen queriendo que el mundo las mire con compasión. Marcos, de pie apoyado en el respaldo de una silla, al escuchar mis palabras, soltó una risa corta, seca y afilada. Le miró a su mujer. Sus ojos eran de hielo. ¿Crees que has ganado? Ahora no te queda nada. Esas palabras fueron como la última bofetada para Valentina. Le vi temblar los hombros claramente. La mujer que pensaba que lo tenía todo en sus manos, del amor antiguo al embarazo, pasando por ese piso, ahora estaba en medio del salón sin nada a lo que aferrarse. Rodrigo no se atrevía a reconocerla.
Marcos le había arrancado todas las máscaras. Y yo había puesto sobre la mesa la solicitud de divorcio. Eso significaba que ese lugar al que tanto había soñado con encajar acababa de ser destruido por mí misma. Pero de otra manera, no era yo quien había perdido y se marchaba, sino que yo misma los había cortado a los dos de mi vida. Me incliné sobre la mesa, tomé el llavero. Allí estaban las llaves de la entrada, del parking y la tarjeta que Rodrigo usaba cada día. Lo puse con fuerza delante de él. El sonido del metal al golpear el cristal resonó muy nítidamente. Frío, muy frío. Esta casa es mía, dije. A partir de hoy tú y ella os vais. Rodrigo parecía no creer lo que escuchaba. Miró las llaves, luego a mí. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Tú? ¿Me estás echando? Le miré directamente a los ojos. Si hubiera sido hace unos meses, quizás esa sola pregunta me habría apretado el corazón. Pero ahora no. Estaba tan tranquila que me parecía ajena a mí misma. No respondí. No te estoy echando. Solo te devuelvo a tu lugar. Parpadeó como si no hubiera entendido. Pronuncié claramente cada palabra, sin elevar la voz, pero de forma que cada palabra se le clavara en la cara, un desconocido. Apenas sonaron esas 3 palabras, la cara de Rodrigo se puso blanca. Quizás solo entonces comprendió que la pérdida más grande no era el piso, ni el divorcio, sino que a partir de ese momento a mis ojos ya no era un marido, ni un pariente, ni siquiera una parte de esa vida, simplemente un desconocido que un día entró aquí, lo destruyó todo, y ahora tenía que irse. Valentina se quedó clavada en el sitio. Marcos se dio la vuelta. Sus hombros se tensaron como si intentara tragar un enorme nudo en la garganta. Y yo, dicho eso, sin esperar ni una sola palabra más, me giré y fui directamente al dormitorio. Saqué la maleta, abrí el armario, tomé varios conjuntos de ropa necesarios y los documentos importantes, apartándolos a un lado. No monté ningún escándalo, no tiré cosas, no insulté, porque en ese momento no necesitaba usar el ruido para demostrar mi dolor. Precisamente el silencio hacía que esa casa diera más miedo. Desde el salón aún escuchaba su respiración entrecortada, el ruido de una silla corrida, el llanto suave de Valentina, Rodrigo llamándome por mi nombre suavemente, pero sin atreverse a entrar. Todo eso se mezclaba en un enredo caótico, sofocante y miserable de sonidos. Pero no me di la vuelta, porque sabía muy bien. A partir de ese momento, la habitación a mi espalda ya no era el lugar de una falsa felicidad. Era solo el lugar donde toda la mentira acababa de ser completamente descubierta. Y yo era por fin la única lo suficientemente lúcida para salir de allí. Acababa de sacar del cajón varios documentos personales más, cuando de repente en el salón se oyó un fuerte ruido, no un grito, no unos pasos inusuales, sino el ruido de una silla desplazada y el sonido agudo de un papel arrancado de la mesa. Me giré bruscamente. En ese momento Valentina se abalanzó y agarró el fajo de solicitudes de divorcio que yo había dejado delante de Rodrigo. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Apretó las hojas en la mano, sus ojos inyectados en sangre, el pelo despeinado, y las rompió en medio del salón. El sonido del papel al rasgarse una y otra vez era seco y estremecedor. Los trozos de papel blanco volaron por el suelo, se engancharon en las patas de la mesa, se pegaron al borde de la silla. Valentina respiraba pesadamente, el pecho subiéndole y bajándole, y levantó los ojos hacia mí bruscamente. Su voz se volvió estridente, habiendo perdido casi toda la suavidad femenina. ¿Crees que has ganado? Todavía no. Yo estaba en el umbral del dormitorio, aún con la carpeta de documentos en la mano, observando esa escena en silencio. Quizás Valentina pensaba que rompiendo unos papeles podría romper también mi decisión. Pero lo que me horrorizó no fue ese acto impulsivo, sino que incluso en esa situación seguía creyendo que tenía derecho a declararme la guerra en mi propia casa. Rodrigo en ese momento pareció despertar de su aturdimiento. Gritó. Su voz fue a la vez furiosa y en pánico. Valentina, cállate. Pero cuanto más la detenían, más parecía que ella enloquecía. Se volvió bruscamente hacia él. Las lágrimas aún le brillaban en las mejillas, pero la cara estaba crispada de rabia y odio. ¿Ahora tienes miedo? ¿Sí? Señaló con el dedo a Rodrigo.
Sus labios temblaban. Cuando te acostabas conmigo, ¿tenías miedo? Cuando me abrazabas, me prometías que tarde o temprano dejarías a tu mujer para casarte conmigo. ¿Por qué entonces no tenías miedo? Esas palabras estallaron como una bomba en medio del salón. Aunque ya había visto y escuchado lo más sucio, cuando Valentina sacó todo eso a la superficie, la casa pareció estremecerse una vez más. Rodrigo palideció. Su cara se puso tan blanca que me pareció que si alguien le empujaba levemente, caería al suelo. Marcos apretó los puños tan fuerte que se le marcaron las venas en el cuello, y yo simplemente estaba de pie mirando cómo ellos mismos se arrancaban mutuamente las máscaras ante mis propios ojos. Valentina lloraba y reía al mismo tiempo. La risa de alguien acorralado que ha decidido no dejarle a nadie salida. Se metió la mano en el bolso, sacó el teléfono y lo levantó ante nosotros como un cuchillo. ¿Crees que te girarás y ya está? Se rió con malicia. Aquí lo tengo todo todavía. Grabaciones, mensajes, fotos. Lo que te decía, lo que prometías, no se te ha olvidado. Pero yo no. Luego miró directamente a Rodrigo. Su voz se endureció. Cada palabra como un disparo en su cara. Si hoy yo no puedo vivir tranquila, toda esta familia tampoco podrá levantar la cabeza. Rodrigo, como si le echaran más leña al fuego, se lanzó hacia ella muy deprisa, gruñendo, «Dámelo». Pero Valentina se apartó de un salto, apretando el teléfono contra su pecho. Empezaron a forcejear junto a la mesita, uno intentando arrebatar, la otra retener, sonidos de respiración pesada, arrastre de pies junto al borde de la silla, golpe de objetos desplazados. Di solo 2 pasos. Se escuchó un crujido. El teléfono cayó al suelo, resbaló por el gres y se detuvo en la pata del sofá. La pantalla seguía iluminada. Quizás incluso el cielo quería que yo lo viera todo hasta el final. Justo en ese momento en la pantalla del teléfono se vieron nítidamente una serie de fotografías y mensajes que aún no se habían bloqueado. Vi conversaciones llenas de amor y mi vida, acuerdos de encuentros en hoteles. Un mensaje del tipo, «Espérame un poco más. Hoy te echo de menos hasta la locura». E incluso una fotografía tomada de lado en una cama, donde Rodrigo dormía con los ojos cerrados, la camisa desabrochada, y la mano de Valentina estaba directamente sobre su pecho. No hacía falta mirar detenidamente para entender que no era un solo error casual, sino una larga y desvergonzada serie de encuentros secretos. Marcos, al ver la pantalla, como si le hubieran empapado de gasolina, pateó con fuerza la silla de la mesa. La silla cayó con estrépito golpeando la pata del armario. «¡Cabrón!», gritó Marcos. Su voz se quebró. «Me robaste a la mujer, y encima te quedas aquí, pidiéndome una oportunidad». La furia en sus ojos, en ese momento ya no era fingida ni contenida. Era la humillación de un hombre traicionado por su propia sangre. Pensé que Marcos se lanzaría contra Rodrigo a puñetazos. Sinceramente, si lo hubiera hecho, no me habría sorprendido. Pero no. Marcos se paró. Su pecho subía y bajaba. Y luego de repente se giró hacia mí. Su cara se crispó en una risa más amarga que las lágrimas. «Cuñada, ¿ves?», dijo con voz ronca. «Para ellos tú y yo somos solo 2 biombos. Tú la tapadera para que él pueda ser un marido respetable, y yo el muerto en vida para que ella pudiera entrar en esta casa». Esas palabras me resonaron de una manera extraña, porque era la verdad. Una verdad hasta tal punto que no se podía rebatir. Yo y Marcos, 2 personas aparentemente sin ninguna conexión entre sí, al final habíamos terminado en el mismo papel, el de los que habían sido usados para que otros pudieran jugar hasta el final su sucio juego de amor. La atmósfera de la habitación se iba calentando como el agua antes de hervir, cuando de fuera llegaron unos golpes insistentes. No unos golpes normales, sino apresurados, fuertes, continuos, como si la persona al otro lado de la puerta estuviera en un verdadero pánico. Nadie había tenido tiempo de reaccionar cuando la puerta se abrió de golpe. Entró Carmen, la madre de Rodrigo y Marcos. Al ver la escena de la habitación, se quedó paralizada en el umbral. Sillas volcadas, papel roto por todo el suelo, las caras de todos o pálidas o encarnadas, el aire impregnado de sudor, lágrimas y humillación. Carmen aún no había tenido tiempo de entender nada, apenas había abierto la boca para preguntar qué estaba pasando, cuando Valentina se abalanzó hacia ella.
Se desplomó de rodillas abrazando las piernas de Carmen y rompió a llorar como si se hubiera aferrado al último salvavidas en medio del torrente. «Mamá, sálvame». Levantó hacia ella los ojos llenos de lágrimas. Su voz temblaba, pero era suficientemente alta para que toda la habitación la oyera. «Llevo la sangre de vuestra familia». Apenas sonó esa frase, toda la habitación se tensó un grado más. El aire ya de por sí sofocante se volvió tan denso que incluso yo sentí que se me apretaba el pecho. Miraba a Carmen, esperando ver cómo cambiaba la cara de esa madre cuando escuchara de boca de su nuera joven esa sucia verdad. Y sabía que a partir de ese momento, todo dejaría de ser un asunto de solo 4 personas en esa habitación. La frase de Valentina, «Llevo la sangre de vuestra familia», hizo que Carmen se quedara paralizada varios segundos. Vi con toda claridad cómo cambiaba su expresión, de asombro y aturdimiento a un cálculo muy rápido que centelleó en sus ojos. Y lo que me heló fue que, varios segundos después, en lugar de darle una bofetada a Valentina, en lugar de señalar a su hijo y exigir explicaciones, se giró bruscamente hacia mí. Sus ojos destellaban, los dientes apretados, su voz sonó aguda y venenosa, como si me escupiera en la cara. «Ya lo sabía yo que eras de esas mujeres que no saben retener a su marido». Me quedé paralizada no de dolor, sino porque esa desvergüenza había rebasado todos los límites que jamás había podido imaginarme. Su hijo se acostaba con su nuera. Su nuera estaba embarazada. Toda esa suciedad se había desplegado en mi propia casa, y a la primera a quien culpó fue a mí. Rodrigo bajó la cabeza profundamente, sin atreverse a mirar a nadie. Marcos, de pie al lado, de repente estalló en una risa ronca y desquiciada que sonaba más aterradora que un grito. Marcos negó con la cabeza mirando a su madre con amargura. Bravo, madre e hijo de la misma pasta. Carmen no le prestó atención al hijo menor. Se inclinó, ayudó a Valentina a levantarse y la cubrió con su cuerpo, como si quien necesitara protección fuera ella, y no yo, que había sido traicionada en mi propia casa. Su voz bajó, pero cuanto más bajaba, más se perfilaba la naturaleza calculadora de una mujer acostumbrada a luchar por cada paso. «Este embarazo es la sangre de mi familia. Pase lo que pase, hay que resolverlo en silencio. No puede hacerse ruido. No puede hacerse ruido». Al escuchar esas 4 palabras, me entraron tales ganas de reír que me picó la nariz. Resultaba que en su cabeza lo más terrible en ese momento no era que su hijo mayor se acostara con la nuera, no que esa familia estuviera podrida hasta los cimientos, sino que se enteraran. Temía perder la cara, temía que la gente se enterara, temía que la fachada de familia próspera quedara al descubierto. La miré y pregunté despacio. Cada palabra caía sobre la mesa como una piedra. «Entonces usted lo sabía de antes». Esa pregunta silenció toda la habitación. Valentina se estremeció suavemente detrás de Carmen. Rodrigo levantó de golpe la cabeza mirando a su madre, y Marcos entornó los ojos. Sus labios temblaron como si fuera a soltar una palabrota. Solo Carmen vi con toda claridad cómo se sobresaltaba. Sus ojos parpadearon rápidamente. La mano que sostenía a Valentina se apretó más, pero solo un instante. Luego volvió a levantar la cabeza, y su habitual terquedad volvió. «¿Y qué si lo sabía?», dijo con dureza. «Los hombres a veces se desvían del camino. Lo grande puede hacerse pequeño, y lo pequeño nada. ¿Y armar un escándalo para que todo el barrio se ría de nuestra familia? ¿Eso es bueno?». Al escuchar eso se me helaron las manos, y Marcos parecía que iba a volverse loco. Lanzó con fuerza el resultado del test sobre la mesita. La superficie de cristal tintineó. «Mamá, ¿llamas desvío del camino a que mi hermano se acueste con mi mujer?», siseó Marcos. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «¿O es que como a usted no le ponen los cuernos le parece una nimiedad?». Carmen le fulminó con la mirada. «Cállate. Están hablando los adultos». «¿Los adultos?», se burló Marcos. «¿Qué adultos?». «Los adultos que asusan a la nuera embarazada para presionar al hermano mayor para que se divorcie y le quite el piso». Apenas sonó esa frase, Carmen se quedó inmóvil. La miré directamente a la cara. En ese momento ya no necesitaba adivinar. La forma en que protegía a Valentina, la forma en que de inmediato había pasado a querer ocultarlo todo, la forma en que no había sentido ni una gota de vergüenza hablando de la sangre de mi familia,
Todo eso me daba la sensación clarísima de que esa mujer no solo lo sabía, sino que había participado en ello. Ya no dije nada más. Tomé el mando a distancia y encendí el televisor en la pared del salón. Todos los ojos se volvieron hacia mí. La pantalla se encendió, reflejando las caras pálidas de todos los presentes. Abrí la carpeta con los vídeos de la pequeña cámara, lo pasé hasta el momento preciso y le di al play. Primero apareció el salón conocido, la luz del día, la mesita, el sofá. A los pocos segundos entraba en cuadro Carmen. Frente a ella estaba sentada Valentina. Hablaban muy bajo, pero lo suficientemente cerca como para que se grabara cada palabra. La voz de Carmen sonó nítidamente en la habitación en silencio. Intenta conservar el embarazo. En cuanto él se divorcie de esta Elena, el piso tarde o temprano será tuyo. Cada palabra, letra por letra, sin un solo hueco, irrefutable. Toda la habitación pareció ahogarse. Escuché claramente cómo Valentina inspiraba hondo. Rodrigo retrocedió un paso. Sus hombros se tensaron como si le hubieran clavado al suelo. Y Carmen, su cara cambió del rojo al blanco en solo unos segundos. Sus labios se movieron, los ojos se abrieron de par en par. Se quedó mirando la pantalla, sin creer que su propia voz sonara con tanta nitidez. Valentina se puso lívida. Quizás solo entonces tuvo verdadero miedo, porque lo que había estado oculto bajo la máscara de la suegra que compadece a la nuera había salido a la luz en esa habitación brillantemente iluminada, sucio hasta tal punto que no había nada a lo que aferrarse. Carmen tartamudeaba. Su voz ya no era tan áspera como antes. No es así. Yo lo dije solo en un arrebato. Apagué la pantalla y me giré hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Cada palabra era pesada. Así que esto no es solo una infidelidad, es un espectáculo con directora, la madre. Carmen abrió la boca para decir algo, pero no pudo. Esa importancia postiza, esa manera de estar siempre por encima de los demás y darme lecciones todos esos años, se había resquebrajado. De repente, recordé cuántas veces había insinuado que una nuera debe saber sacrificarse, que una mujer casada debe ser suave, que los asuntos de la casa en el futuro los debe llevar el marido. Resultaba que cada una de esas palabras no era una enseñanza, sino un paso para despejar el camino. En ese momento Rodrigo pareció despertar de verdad de su letargo. Levantó la cabeza y miró a su madre. Sus ojos estaban desconcertados hasta dar pena. Nunca le había visto mirar a Carmen así, como un hijo que por primera vez descubre que la madre en la que tanto confió lleva mucho tiempo en el lado completamente opuesto. Su voz tembló. «Mamá, ¿también me habéis usado a mí?» Carmen se volvió bruscamente hacia el hijo mayor. Quizás acorralada, ya no podía mantener la calma falsa. Sus ojos se agrandaron, sus labios temblaron, pero las palabras fueron afiladas como un cuchillo. ¿Y por quién lo hacía? Por esta familia, por tu futuro. Apenas sonó esa frase, toda la habitación enmudeció. Ya nadie necesitaba decir nada más. Ella misma lo había confesado todo, no por amor al hijo, no porque él se hubiera desviado del camino, no por el deseo de conservar la paz familiar, sino por ese piso, por esa propiedad, por la codicia disfrazada de las palabras madre y suegra. Me quedé de pie mirando a esa mujer y de repente sentí que todos mis años de paciencia habían valido la pena. Si hoy no hubiera abierto los ojos, si no hubiera conservado las pruebas, si no hubiera dejado que ellos mismos se arrancaran mutuamente las máscaras, probablemente habría vivido toda la vida bajo el dominio de esa mujer y además me habrían convencido de que toda su crueldad conmigo era por esta familia. Pero no, ahora lo sabía muy claramente. Esa familia que siempre llamaban su hogar en realidad nunca había tenido para mí un lugar digno. Y desde el momento en que Carmen pronunció esa frase, su verdadera cara se reveló en todo su esplendor, más desvergonzada que cualquiera de los presentes en esa habitación. Apenas Carmen terminó su frase, comprendí que ya no había nada más que discutir entre esas cuatro paredes. Cuanto más se esconden estas cosas sucias, más motivos tienen para tergiversar la verdad. Cuanto más retrocedes, más creen que tienen salida. Dejé el mando a distancia sobre la mesa, tomé el teléfono y hice una llamada muy breve al abogado de mi padre, un hombre de confianza que me conocía desde pequeña. Dije solo una frase: «Tío, por favor, venga ahora mismo. Necesito un testigo». Al otro lado hubo un momento de silencio
y luego una respuesta corta. Voy para allá. Terminada la llamada, abrí el chat de los familiares del marido. El mismo chat donde en cada fiesta, boda o cumpleaños todos se escribían con tanto entusiasmo como si se quisieran muchísimo. Escribí muy rápido, sin rodeos. Os invito a todos a venir a mi casa esta tarde. Hay un asunto que necesita aclararse de una vez por todas. Lo releí una vez y lo envié. En cuanto el mensaje quedó marcado como leído, en el salón detrás de mí todo se volvió aún más frío. Carmen, comprendiendo lo que iba a hacer, se lanzó hacia mí enseguida. ¿Estás loca?, gruñó intentando quitarme el teléfono. Me aparté y rechacé su mano bruscamente. El golpe no fue fuerte, pero fue tan decidido que incluso ella se quedó quieta. La miré directamente a los ojos. Mi voz era fría y clara. Mamá, a usted le gusta hacerlo todo en silencio. Disculpe, pero estas cosas sucias hay que sacarlas a la luz para que la gente aprenda. Valentina se desplomó en la silla. Su cara, sin color. Rodrigo dio un paso adelante. Su voz se aplacó, como si intentara contenerse. Elena, no hace falta que sigas inflamando. Si los de fuera se enteran. Me giré bruscamente hacia él, cortándole en medio. Los de fuera. 6 años he sido tu mujer. Y solo hoy he entendido de verdad quién es aquí el de fuera. No pasó ni una hora cuando el timbre empezó a sonar sin parar. Uno a uno, pareja a pareja, fueron entrando personas con la cara tensa. Alguien en ropa de casa, alguien que no había terminado de cenar, alguien que nada más entrar empezaba a preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Alguien está enfermo? ¿Por qué tenéis todas esas caras, como en un velatorio? Pronto mi salón estaba a rebosar. No había suficientes sillas. Varios estaban de pie apoyados en la pared, varios en el pasillo asomándose por dentro. El aire era pesado como el plomo. No me anduve por las ramas. Me puse en medio de la habitación. Delante de mí estaban Carmen, Rodrigo, Valentina y Marcos, y a mi espalda los familiares del marido. Dije despacio, os he invitado aquí no para manchar a nadie, sino para que desde este día nadie pueda decir que estoy montando un escándalo, calumniando o faltando el respeto a la familia del marido. Dicho eso, encendí el televisor y fui poniendo los videos guardados uno a uno. Las imágenes donde Valentina entra en mi casa con el código, donde están demasiado cerca en el salón. Los mensajes de amor, la grabación de audio, y luego ese mismo video donde Carmen le instruye a Valentina a conservar el embarazo para forzarme a divorciarme y apoderarse de mi piso. El salón, hasta entonces ruidoso, enmudeció de repente. Solo se oía la voz pareja y glacial del vídeo. En cuanto terminó la grabación, al instante se levantó un murmullo, como en una colmena removida. Una de las tías del marido se llevó la mano a la boca. Dios mío, la suegra conspirando para quitarle el piso a la nuera. Uno de los tíos de pie junto a la puerta exhaló pesadamente. Se le puso roja la cara. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Alguien miraba a Carmen como a una desconocida. Alguien miraba a Valentina y negaba con la cabeza, sin poder decir nada. La familia que tanto amaba guardar las apariencias, tanto le gustaba hablar de moral, en cuestión de minutos quedó descubierta en carne viva por la verdad misma. Rodrigo, viendo que no aguantaba la mirada de los presentes, dio un paso adelante para decir algo. Por favor, escuchadme. Apenas abrió la boca. Levanté la mano para pararle. Cállate, dije en voz baja, pero de tal manera que todo el salón volvió a silenciarse. 6 años te he escuchado bastante. Hoy es el turno de que te escuchen los demás. La cara de Rodrigo se puso escarlata, sus labios se movieron, pero no se atrevió a decir nada más. En ese momento, Marcos de repente se inclinó y abrió la carpeta de documentos que había traído consigo. De ella sacó un grueso fajo de papeles y los lanzó con fuerza sobre la mesita. Los familiares lo miraron. Ya que estamos todos reunidos, dijo Marcos con la voz ronca, pero sorprendentemente sobria. Mirad también esto para completar el retrato de mi hermano. Bajé la mirada. Eran extractos bancarios, pagarés, varios recibos escritos a mano. Cada cantidad, cada fecha llevaba directamente al nombre de Rodrigo. Marcos sonrió amargamente. Su mirada fue como un golpe en la cara de su hermano. Todo este tiempo le decía a la familia que invertía, que hacía girar el dinero,
que llevaba negocios. En realidad pedía prestado a desconocidos para mantener a la amante. El salón volvió a bullir. Alguien cogió un papel, lo leyó y tartamudeó. 80.000 euros. En ese preciso momento el teléfono de Rodrigo empezó a sonar sin cesar. Una vez no contestó, la segunda, la tercera. La llamada era insistente e irritante. Nervioso, Rodrigo por error pulsó el altavoz. La voz áspera y cortante de un hombre desde el otro lado resonó al instante en el salón repleto. Te lo digo por última vez. Si antes de que acabe la semana no devuelves los 80.000, no te quejes. Iremos a tu trabajo y no se te ocurra esconderte. Todo el salón se paralizó. Ya no hacían falta más pruebas. Esa sola llamada enterró los últimos vestigios de reputación de Rodrigo. Le miré. Al hombre que un día pareció tranquilo, que me enseñó a ser contenida. Ahora estaba de pie entre los familiares con la cara blanca, el sudor escurriéndole por las sienes. El teléfono le temblaba en la mano. Las miradas de los que le rodeaban hacia él cambiaron radicalmente. Ya no era Rodrigo, el serio y honrado. Era un adúltero, un mentiroso, un deudor que había arrastrado a toda la familia al barro. Respiré hondo y pronuncié la última frase. Lenta, pero tan rotunda que cada palabra se clavaba en el suelo. A partir de hoy Rodrigo ya no es mi marido, y a quienes me consideraban una escalera para subir. Hice una pausa, mirando directamente a Carmen, y luego a Valentina. Disculpad, la escalera está rota. Nadie pudo decir nada. Solo se oía la respiración pesada. Alguien negaba con la cabeza, y en el aire colgaba el silencio espeso de una familia aplastada por la verdad ante los ojos de todos los familiares. Estaba de pie en medio de esa habitación y no sentía triunfo, solo sentía una tranquilidad fría, glacial, porque al fin, después de todos esos años de humillaciones, mentiras y manipulaciones, yo misma los había sacado a todos a la luz. Y desde ese momento, nadie podría torcer la historia a su favor. Después de aquella noche en que arranqué todas sus máscaras ante los familiares, todo se derrumbó tan rápido que yo misma no lo esperaba. Hay cosas que, mientras están ocultas, parecen muy sólidas, muy seguras. Los que participan incluso se creen muy listos. Pero en cuanto todo sale a la luz, no se derrumba poco a poco, sino de golpe, desde el techo hasta los cimientos, arrastrando consigo todo lo que la gente construyó tan cuidadosamente para darse lustre. A la mañana siguiente, apenas llegué al trabajo, Rodrigo empezó a llamarme sin parar. Al principio no contesté. A la quinta o sexta llamada finalmente cogí, no porque quisiera escucharle, sino porque sabía que vendría directamente a verme si seguía callando. Al otro lado del teléfono, su voz era ronca y entrecortada. No había ni rastro de ese tono tranquilo y moralizador con que solía presionarme. Elena, por favor, escúchame. A mi empresa ha llegado una queja, con fotos y pagarés. Esta mañana la dirección me ha llamado para dar explicaciones. ¿Eres tú? Guardé silencio un momento y luego respondí. No tengo tanto tiempo libre para hacer justicia por ti. Lo que se ha sabido es el resultado de tu forma de vivir. La gente ha conocido lo que había. Guardó silencio varios segundos y luego de repente habló en voz baja, casi suplicante. Elena, te lo ruego, retira la queja. Si pierdo el trabajo me muero. Miré la pantalla del ordenador que tenía delante. Mi voz era llana como una mesa. No te mato yo. Te mata tu propia costumbre de traicionar y tu avaricia. Dicho eso, colgué. ¿Y qué creéis? De hecho, fue al edificio de la empresa. Cuando salí del ascensor le vi. La camisa arrugada, los ojos hundidos, el pelo sin arreglar. En solo una noche había envejecido varios años. El hombre que siempre había sido pulcro, se había comportado con dignidad. Ahora estaba en el vestíbulo como alguien que ha perdido todo en el juego. Al verme se lanzó hacia mí, pero no tuvo ni tiempo de tocarme la mano. El vigilante del edificio le cortó el paso. Me gritó a la espalda. Su voz se quebró. Elena, te lo pido, no seas tan cruel. Podemos resolver esto en familia. Me di la vuelta y le miré. Me dio una risa amarga. En familia. Cuando traicionabas, cuando planificabas quitarme la casa, ¿recordabas esa frase? Me puse a varios pasos de él, hablando lo suficientemente alto para que me oyera, pero sin gritar para no llamar la atención.
Cuando te acostabas con tu cuñada, ¿pensabas que era algo que podías resolver en familia? Cuando dejaste que tu madre conspirara contra mí para quitarme mi casa, ¿pensabas que era un asunto interno? Y ahora que has perdido el trabajo, ahora tienes miedo. Ya es tarde. Se quedó paralizado. Sus ojos se pusieron rojos, como si fuera a llorar, pero yo no me quedé ni un segundo más. Hay personas que solo cuando pierden el dinero, la posición, el sustento, empiezan a entender lo que son las consecuencias. La pena de los demás, la confianza de los demás, el honor de los demás los pisoteaban con facilidad. Las cosas no le fueron mejor a Valentina. Su familia vino del pueblo al día siguiente, porque hasta entonces todos creían que su hija se sacrificaba, que había aceptado casarse con Marcos por amor y por deber. Cuando salió la verdad, su propia madre le dio una bofetada en el salón de la casa de los suegros, llorando y maldiciéndola. Has deshonrado a toda nuestra familia. La gente pensaba, está sufriendo, y ella resultó ser tan miserable. Al enterarme no me alegré. Solo pensé que en este mundo, cuanto más bonita se pinta la actuación, más repugnante resulta cuando la arrancan. Desde entonces Valentina perdió prácticamente todo apoyo. Embarazada, con la psique desquiciada, se vino completamente abajo. Dicen que una vez se sentó en una habitación riéndose y llorando sola. Otra vez llamó a Rodrigo decenas de veces, a veces suplicando, a veces maldiciendo, a veces amenazando con suicidarse. Pero en esa situación incluso, Rodrigo no podía salvarse a sí mismo, mucho menos tenía fuerzas para salvarla a ella. Marcos fue diferente. Después de ese golpe, resultó ser más lúcido de lo que yo pensaba. Esa misma semana presentó la demanda de divorcio. Sin gritos, sin celos, sin súplicas. Cuando un pariente le aconsejó ser magnánimo, Marcos solo sonrió fríamente y respondió con una sola frase: «Fui tonto una vez. Con eso es suficiente». Esa frase corrió rápidamente entre los familiares, y todos los que la escucharon enmudecían. Porque sí, hay humillaciones que al tragarlas no te vuelves una persona digna. Con frecuencia al tragarlas solo te vuelves un cobarde. Y Carmen, la mujer que se había plantado en mi casa y desde las alturas me enseñaba a ser nuera, a sacrificarme, a pensar en la familia, ahora no podía levantar la cabeza en la calle. Los conocidos contaban que cuando iba al mercado del barrio, las vendedoras la miraban y cuchicheaban justo delante de ella. Esa es la madre que empujó al hijo a dejar a la mujer para quitarle el piso a la nuera. Alguien ni siquiera se molestaba en susurrar. Comprando un manojo de verduras, volvía a casa a toda prisa, sin atreverse a regatear como antes. Esa cara que había guardado toda la vida fue aplastada al final por su propia avaricia. Un día por la tarde vino a verme. Ya no quedaba nada de ese tono ácido, de esa arrogancia. Se sentó en la silla, los ojos enrojecidos. Desde las primeras palabras, hijita, dulzonas hasta dar náuseas, empezó. Seamos lo que seamos, somos una familia. No lleves las cosas al extremo. Puse un vaso de agua sobre la mesa y la miré directamente a los ojos. Mamá se equivoca. Desde el momento en que conspiró para echarme de mi propia casa, usted misma lo cortó todo. Se ahogó. Sus ojos parpadearon rápidamente, como si no esperara que yo pudiera hablar tan directamente. Pero no quería escuchar más nada. Les había dado demasiadas oportunidades de interpretar el papel de familia. Cuando sus máscaras fueron arrancadas, seguían esperando que yo continuara fingiendo que era ciega y sorda. Era faltarme al respeto demasiado. A los pocos días suspendieron a Rodrigo de trabajo para una investigación interna. Los acreedores le buscaban constantemente. Los que en otro tiempo le respetaban, le llamaban Rodrigo, un hombre honrado, un buen hombre de negocios. Ahora le esquivaban como a la peste. Las personas son así. Cuando estás en pie, te miran de otra manera. Cuando caes, se van más rápido de lo que imaginas. En su desesperación, Rodrigo echó la culpa a Valentina de todo. La acusaba de haber destruido su vida, de su avaricia, de haber cruzado todos los límites. Pero Valentina, al escuchar eso, solo soltó una risa enloquecida, la risa crispada de alguien que ya no tiene nada que perder. ¿Me culpas a mí?, dijo. Tú prometiste dejar a tu mujer. ¿Te forzaba yo? Y así los dos, que en otro tiempo estaban tan unidos que no podían vivir el uno sin el otro, ahora estaban frente a frente arañándose,
más enconados que enemigos. Yo lo miraba todo desde la distancia, sin intervenir, sin alegrarme. Solo comprendía una cosa: hay personas que no temen perder la moral. Traicionan, engañan, pisotean a otros y duermen tranquilos. Solo cuando pierden todo el dinero, toda la reputación, todas las salidas, empiezan a sentir dolor. Y ese dolor al final no es de arrepentimiento, sino de tener que pagar por fin. Al mes hice oficial el divorcio. Todo fue más rápido de lo que pensaba. Quizás porque para entonces ni yo ni Rodrigo teníamos ya nada a lo que aferrarnos. Él salió de ese piso prácticamente con las manos vacías. No porque yo fuera cruel o intentara acorralarlo, sino porque ese piso nunca había sido suyo desde el principio. Era la herencia que me habían dejado mis padres. Un refugio construido con sudor y fe, durante los años en que yo, sinceré, había querido vivir dignamente en ese matrimonio. El día que vinieron a cambiar las cerraduras, me quedé al lado viendo cómo el operario quitaba la cerradura vieja. Por dentro había una sensación muy extraña, ni alegría, ni triunfo, ni la sensación de haber alcanzado alguna gran victoria. Solo sentía que cerraba una puerta que llevaba tiempo pudriéndose. Simplemente hasta ese momento me había faltado el valor de cambiarla. Después de eso limpié la casa. Las tazas de pareja, el juego de sábanas comprado para el aniversario, la vieja chaqueta de Rodrigo que seguía colgada detrás de la puerta del dormitorio, e incluso varias fotografías de los días que parecían felices. Lo junté todo y lo guardé en una caja de cartón. Hubo momentos en que, limpiando la mesa o colocando libros, me paraba largamente, dándome cuenta de que la casa se había vuelto más espaciosa, más luminosa, pero también más desierta. El dolor seguía ahí, solo que ya no arreciaba como antes. Se había asentado, se había vuelto tranquilo, profundo, como una herida que ha dejado de sangrar, pero que sigue doliendo al tocarla. Marcos pronto se mudó a otro sitio para tratarse de verdad. La última vez que nos vimos ya no había en él esa furia y esa amargura de aquella noche en que todo se derrumbó. Estaba sentado en un escalón, notablemente adelgazado, con los ojos hundidos pero lúcidos. Antes de meterse en el coche se volvió, me miró y dijo: «Qué pena. Resulta que la más lúcida de esta familia eras tú, cuñada». No supe qué responder. Solo asentí suavemente. No me consideraba más lúcida que nadie. Solo era la persona a quien habían llevado tan lejos que no le quedaba otra que abrir los ojos. En cuanto a Valentina, me enteré de que tuvo un parto prematuro después de una gran pelea con Rodrigo. El bebé sobrevivió, pero estaba débil y pasó mucho tiempo en incubadora. Al oír esa noticia, me quedé paralizada un momento. Hay cosas que, llegadas al límite, ya no despiertan odio. Estaba enojada con los adultos, con sus cálculos, con su avaricia, con los deseos que llevan a las personas a olvidar qué está bien y qué está mal. Pero el bebé es inocente. Vino al mundo en tanta suciedad que él no había elegido. Al pensarlo me pesó el alma. Quizás la mayor víctima al final no fue quien fue traicionado, sino esas pequeñas criaturas arrastradas a los errores de los adultos antes de poder entender por qué. Carmen también enfermó después de tantos golpes. Mucha gente, al saberlo, me aconsejaba que perdonara, que recordara el pasado y me ablandara. Al escucharlo solo callaba, no porque hubiera dejado de tener compasión, sino porque hay heridas de cuchillo que, aunque cierren por fuera, por dentro duelen mucho tiempo. Puedo no vengarme, no maldecir, no hundir a nadie más, pero eso no significa que lo que ella hizo nunca haya ocurrido. La compasión, si existe, no puede borrar la memoria, y a veces, manteniéndose a distancia suficiente, uno puede causarse menos dolor mutuamente. Una tarde, cerca del final del mes, cuando el sol ya se ponía, mientras regaba las flores en la terraza, escuché una voz ronca en el portal. Levanté la vista y vi a Rodrigo. Había pasado algo más de un mes y había envejecido varios años. Delgado, con las mejillas hundidas, los ojos profundamente hundidos. La camisa ya no era tan impecable como antes. Estuvo largo rato en el portal con las manos entrelazadas, sin atreverse a entrar. Solo cuando me acerqué más habló. Su voz se cortaba. Si entonces hubiera sabido cuándo parar. Le miré. A ese hombre que en otro tiempo había sido mi marido, la persona a quien le había confiado una parte entera de mi vida. Pero en ese momento,
De pie ante mí, se parecía más a un desconocido que a un recuerdo con el que todavía me uniera algo. No estaba enfadada, no estaba conmovida, solo estaba triste. Triste por lo que se había perdido, triste por un hombre que había llegado tan lejos que cuando quiso volver, todo a su espalda ya se había quemado hasta los cimientos. Respondí en voz baja, sin elevar la voz, sin intentar causarle más dolor. Lo más triste no es que te hayas equivocado. Es que te equivocaste durante mucho tiempo, muchas veces, pero nunca quisiste parar. Rodrigo bajó la cabeza. No le oí llorar, pero vi cómo se le sacudían los hombros. Estuvimos así unos segundos, sin decir nada más. No cerré de golpe la puerta del portal, no le lancé palabras duras, solo la cerré suavemente. Hay personas a quienes en un determinado momento no hace falta vengarse, porque la vida lo hace por ti en silencio. Después de todo volví a mi vida de siempre. Llegaba del trabajo, me preparaba la cena para una. Los fines de semana lavaba la ropa de cama, limpiaba el balcón, cambiaba las flores en los jarrones de la mesa del comedor. Esas, aparentemente nimiedades, me devolvieron a la vida más auténtica. Hubo cenas en que estaba sola. Sentada ante el plato, ya no escuchaba las preguntas de nadie. Todavía me sentía en el vacío. Pero ese vacío ya no era tan asfixiante como antes. Era un vacío por el que soplaba el viento. Quizás frío, pero se podía respirar. Comprendí que la soledad no da tanto miedo como vivir al lado de un traidor y fingir cada día que todo va bien. Con frecuencia por las tardes me sentaba junto a la ventana, viendo cómo el sol se ponía en el balcón y sus finos rayos dorados se posaban en el gres. Podía quedarme así mucho tiempo, sin pensar en nada importante, simplemente observando en silencio cómo cambiaba la luz minuto a minuto. Y una vez me dije que lo más doloroso para una mujer no es cuando la traicionan, sino cuando se da cuenta de que aguantó demasiado tiempo a una persona indigna. Pero si en algún momento tienes suficiente lucidez para irte, todavía no es tarde. Mi historia no terminó con vítores, ni con una victoria como las que la gente gusta de contar. Terminó con una calma muy profunda. Perdí el matrimonio, perdí al marido con quien creía que iría hasta el final de la vida. Perdí una parte entera del tiempo que sinceramente había invertido. Pero a cambio conservé mi dignidad, conservé mi casa, y lo más importante, me conservé a mí misma, a la mujer que estuvo a punto de ser aplastada en ese sucio espectáculo familiar, pero que al final logró salir por sí sola, despacio, dolorosamente, pero sin perder el último retazo de honradez.